¿Qué es la realidad? Eso dependerá de la cosmovisión que tenga cada uno. Algunos serán dualistas y creerán en la materia por un lado y en la parte inmaterial, ¿no? En la división entre el alma y el cuerpo. Esa es una manera de ver el mundo. Hay otra manera es una manera monista, materialista, es decir, que solamente existe la materia, ¿no? Uno puede dividir inclusive la realidad en tres, ¿no? En cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y eso sería otra manera de ver el mundo también, ¿no? Pero, ¿qué caracteriza a la manera de ver el mundo de los científicos? A la hora que uno entra a un laboratorio, tiene que a veces dejar sus creencias personales de lado y adoptar una manera de ver el mundo científica, ¿no? ¿Qué exige eso, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué características tienen las explicaciones científicas? ¿Qué elementos debe tener una explicación científica para ser adecuada a comparación de elementos en otras explicaciones? ¿Qué es la realidad para los científicos? ¿Pueden los científicos responder a esta pregunta? ¿O se pueden aproximar a ella? ¿Y cómo diferenciamos a la ciencia de las pseudociencias? ¿Cómo sabemos que una explicación es científica? Y cómo distinguimos si esa explicación tiene elementos que no son científicos, ¿no? Que están ahí filtrados, ¿no? Y que pretenden ser científicos, ¿no? Entonces hay explicaciones que tienen la pretensión de ser científicas, pero no lo van a ser. Entonces no todo lo que se vende ahí afuera como científico lo es, ¿no? La mayor cantidad de cosas que aparecen en Internet y en los medios de comunicación van a ser pseudociencias. Entonces, ¿qué es la ciencia, no? Normalmente en el colegio se enfatiza en que la ciencia es conocimiento, ¿no? Se estudia la tabla periódica, ustedes tal vez han memorizado la tabla periódica, ¿no? Aburridísimo. Estudian las partes de la célula, tal vez en algún momento abrieron a una rana o algo, y de ahí les dan un examen para que repitan estos conocimientos, ¿no? Entonces tienen que aprenderse una serie de conocimientos y de ahí tienen que reproducirlos en el examen, ¿no? Eso es un poco como se enseña ciencia tradicionalmente, ¿no? Que es impartir conocimientos nada más, ¿no? Y ese es el gran error, porque la ciencia no solamente es un cuerpo de conocimiento, sino que es un método, ¿no? Un método. Y a veces se juzga a los científicos por el conocimiento, no por el método. Dicen, los científicos se han equivocado. ¿Nunca han escuchado esto? Antes se pensaba que Plutón era un planeta y hasta hace unos años le quitaban la categoría de planeta, ¿no? Ya es un planetoide, ¿no? No es un planeta, ¿no? Entonces, mira, los científicos se han equivocado, ¿no? Entonces no se puede confiar en ellos en el futuro, ¿no? Como se han equivocado antes, no se puede confiar en ellos en el futuro. Pero ese es fijarse solamente en el conocimiento, ¿no? Que no es un conocimiento absolutamente verdadero, que es un conocimiento provisional. Las teorías siempre son provisionales hasta que se pueda probar lo contrario, ¿no? Pero lo que normalmente no entra en disputa, digamos, es el método, ¿no? El método científico no ha cambiado mucho desde que lo planteó Galileo, no es medir, comparar, ¿no? Experimentar. Y el método es lo que, digamos, no garantiza una confianza absoluta en los resultados. Ningún experimento, ninguna predicción va a ser al 100%, pero sí garantiza que se corrijan los errores y que se midan los errores, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de qué se trata este método científico. Es importante porque vamos a ver ahora el esquema del método científico y lo vamos a comparar con la manera de pensar de las pseudociencias, ¿no? La manera en que tienen ellos de aproximarse a la realidad, ¿no? Entonces siempre hay un antecedente que, digamos, posa una duda o una pregunta. En el caso, no se acuerdan del último terremoto que hubo en Lima, que el cielo se encendió con luces y pensaron que eran extraterrestres o que era el fin del mundo, ¿no? Y ahora, bueno, se sabe que ese fenómeno se ha observado antes, ¿no? Tiene que ver con la tensión de las placas. No es un fenómeno sobrenatural, se explica naturalmente. Entonces, primero se plantea una hipótesis, una tentativa, de ahí hay un diseño experimental, o sea, tú tienes una idea y la idea tienes que ver cómo probarla experimentalmente. Si no hay manera de probarla, si no es falsable, si no puedes probar esa idea, entonces no tiene un valor científico. Entonces van a haber hipótesis que van a ser científicas, legítimas, que son hipótesis que vamos a ver que intentan relacionarse con una teoría científica, a la vez plantean algo nuevo, una explicación nueva, pero basados en una teoría, ¿no? Y siempre van a hacer hipótesis sobre el mundo natural, ¿no? No va a haber ninguna hipótesis sobrenatural. No van a haber hipótesis que son susceptibles a experimentación y van a haber otras que no, ¿no? Entonces, si alguien cree en las hadas, por ejemplo, ¿cómo haces para tú diseñar un experimento y probar la existencia de las hadas, ¿no?
cualquier experimento que tú puedas diseñar va a ser insuficiente, porque las hadas tienen una manera de evadir los experimentos, ¿no? Entonces, esa hipótesis, ¿no?, de que, por ejemplo, el arco iris es tan hermoso porque hay hadas mandrinas que convierten los colores, etcétera, es una hipótesis infalsable, o sea que en principio no es sometible a verificación. No puedes tú diseñar un experimento, y si alguien pudiera, por favor, que me lo diga, sería interesante ver un experimento para probar la existencia de las hadas, pero hasta ahora no se puede hacer, ¿no? Y van a haber otras ideas, otras hipótesis, otras tentativas que sí van a ser sometibles a verificación, ¿no? Una vez que se someten a verificación, se analizan los resultados, se evalúan los resultados, ¿no? Se llega a unas conclusiones y se verifica si es que, digamos, hubo algún error en el diseño y se puede regresar de vuelta al diseño. A veces, inclusive, es necesario reformular la hipótesis, ¿no? Una hipótesis puede ser inadecuada. En el caso de, antes de Einstein, por ejemplo, no se sabía si la luz era más un fenómeno ondulatorio o corpuscular. Había estas dos hipótesis, ¿no? Y al final la pregunta no es dicotómica, ¿no? No es, ¿es la luz un fenómeno ondulatorio, es una onda? ¿O es la luz un corpúsculo, un fotón, una partícula, ¿no? Esa no es una pregunta adecuada, porque en realidad es los dos, ¿no? O sea, tiene doble personalidad, ¿no? A veces se comporta como onda, a veces como partícula, depende de las circunstancias. Cuando es observada se comporta como partícula, cuando no se observa se asume que es una onda, pero no es una pregunta adecuada porque es ambas. Entonces, hay que reformular la pregunta a veces y reformular la hipótesis para que encaje con el diseño experimental. Y de ahí una vez que pasa eso, se publica. Y cuando se publica, se busca que la comunidad de científicos revise las publicaciones, que vayan a sus laboratorios, que sigan las indicaciones del experimento y que lo puedan replicar. Entonces se pasa el periodo de la replicabilidad. Entonces apenas tú publicas un experimento, lo abres al público y la gente lo replica, y si llegan a los mismos resultados, entonces hay una tentativa de validez de hipótesis, ¿no? Si pasa eso, entonces se acepta la hipótesis, ¿no? Se repiten los experimentos, como les comenté, se busca una generalización y a veces se enriquece la teoría, o inclusive en algunos casos la teoría puede entrar en cuestión, se puede tirar a la basura. Los principios inclusive descubiertos pueden tambalear también, ¿no? O pueden ser afinados. A veces los principios como los de la gravedad o los de la mecánica cuántica, en muchos casos va a ser difícil que cambien, pero sí el ámbito en que estas leyes actúan sí puede variar, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la relatividad funciona bien en escalas de muy alta velocidad, ¿no? Nosotros no estamos, en el día a día no experimentamos la relatividad del tiempo. El tiempo, funcionamos el día a día como si fuera absoluto y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de baja velocidad comparativamente, ¿no? Igual, tampoco experimentamos fenómenos cuánticos, no nos comunicamos cuánticamente, no experimentamos nada del mundo cuántico. El mundo cuántico es tan pequeño que se requiere de instrumentos y de un modelo preciso para poder entender qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, a veces las teorías se afinan y se van ajustando. ¿Qué características tienen las explicaciones científicas? La elegancia probablemente sea una de las características de una buena teoría, de las más apreciadas, ¿no? Se busca elegancia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, digamos, ser elegante? ¿Nunca les ha pasado que han ido a una reunión y no estaban bien vestidos para la ocasión, ¿no? O a veces están demasiado bien vestidos para la ocasión, ¿no? Estaban, digamos, con terno y corbata y todos estaban con chancletas, ¿no? Entonces, en ambas circunstancias uno puede cuestionar qué tan elegante está y tiene que estar acorde al grupo para que haya una armonía, ¿no? Entonces, si todos están vestidos de manera muy desigual, no hay tanta armonía como que si hay un criterio en el que están vestidos todos, ¿no? Entonces, por eso que hay fiestas con temas, ¿no? Y hay restricciones, ¿no? ¿Para qué? Porque si va alguien, por ejemplo, la típica fiesta de Halloween, ¿no? Va alguien que no está disfrazado y ya malogra el asunto, ¿no? Y llega un punto en que ya, si dejas pasar a mucha gente no disfrazada,
ya pierde el punto, ¿no? Ya pierde el punto de la fiesta donde todos tienen que estar disfrazados, ¿no? Entonces, la elegancia tiene que ver con que las cosas que te pongas vayan, ¿no? Entonces, el conjunto a veces no va, hay colores que no van unos con otros, ¿no? Entonces, tiene que ver con las cosas que te pones, con la ropa que te pones a la hora de salir, y también tiene que ver con el lugar donde estás, ¿no? Tiene que ver con cómo está vestida la otra gente, ¿no? Para ver si está en concordancia o no. Igual pasa con las teorías científicas. Las teorías científicas tienen que ser elegantes internamente, tiene que haber coherencia. Todas las partes tienen que ir, no tiene que haber ningún elemento que sobre. Si hay algún elemento que sobra, entonces se corta. Es un tipo de elegancia minimalista, donde un elemento que sobra se retira. Y también tiene que haber elegancia con esa teoría y otras teorías. Es como, eso se llama correspondencia, una teoría corresponde a la otra. No pueden haber dos teorías que sean demasiado contradictorias, ¿no? Tiene que haber una tendencia general en las teorías, ¿no? Entonces lo que se tiene es que si uno tiene una teoría herética, una teoría que no concuerda, que es poco elegante con el resto del grupo, y si choca con todas ellas, entonces es muy probable que no sea cierta. Si es una teoría que ya encaja armónicamente con otras teorías, hay una mayor probabilidad de que sea cierta, o por lo menos es más elegante, ¿no? La elegancia no tiene que ver con la experimentación, son dos cosas distintas. Hay científicos, obviamente, que van a decir que la elegancia no es un criterio científico. La elegancia no es un criterio, ¿por qué? Porque lo que se trata es de experimentar, ¿no? Y van a haber teorías que van a ser muy, muy elegantes, ¿no? Como la teoría de las supercuerdas, las que vemos ahí, ¿no? Esas son cuerdas. Van a ser muy elegantes. La teoría de las supercuerdas es parte de la teoría M, que supuestamente podría unificar la relatividad con la mecánica cuántica. Es súper elegante, pero el problema es que las cuerdas son tan pequeñas que son inobservables, ¿no? Entonces, ¿es esto una teoría científica? Es súper elegante, porque si esta teoría es cierta, unifica o podría unificar esas otras teorías, encaja perfectamente. No hay nadie más elegante que esta de acá, ¿no? Y sin embargo, no pueden haber pruebas experimentales hasta la fecha, ¿no? Entonces, ¿esa es una teoría científica? Entonces, definitivamente no es falsable, pero tiene tanta elegancia que muchos la consideran, y hay mucha gente que estudia la teoría de las supercuerdas a pesar de que no hay laboratorio para esto, ¿no? No es como la teoría de las partículas, que sí tiene laboratorio. Otra tendencia del pensamiento científico, la explicación científica, es el naturalismo, ¿ya? Que es la tendencia es una restricción, básicamente, ¿no? Todo lo que se vaya a observar va a ser natural, ¿no? La ciencia en principio no puede probar la inexistencia de lo sobrenatural, no puede probar la inexistencia de las almas, por ejemplo, o de los fantasmas, ¿no? ¿Por qué? Porque esos entes son sobrenaturales, y lo sobrenatural es algo que en principio la ciencia nunca va a poder observar, ¿no? Esa es una de las grandes restricciones, ¿no? Solamente es un método que solamente sirve para construir modelos en el mundo natural, ¿no? Si los fantasmas se descubren mediante la ciencia, tendrán que ser probados como un fenómeno natural, ¿no? Puede ser un tipo de energía que no se haya descubierto, ¿no? ¿Quién sabe? Por ahí que existen, ¿no? Por ahí que en el futuro se descubre la existencia de los fantasmas y tiene una explicación, pero si fuera esa explicación científica, tendría que ser una explicación natural, ¿no? Entonces los fantasmas ya no serían entes sobrenaturales, tendrían una explicación natural. Puede ser que en el futuro se descubra un cuerpo alienígena, ¿no? Y que, digamos, se examine y que sea examinado por los mejores científicos del planeta, y que después de 20 años se llegue a la conclusión de que efectivamente es un extraterrestre. Sería interesante, ¿no? Pero hasta ahora la evidencia física, si aparece, desaparece después, es encubierta, aparecen teorías de conspiración. Hasta ahora no hay ninguna prueba física abierta al público, abierta a la comunidad científica, que pueda probar en definitiva que nos han visitado, ¿no? Entonces, hasta el momento se mantiene como una hipótesis, ¿no? Plausible, porque no viola las leyes de la física, ¿no? Podría venir algún ser extraterrestre y visitarnos, podría haber venido en el pasado, podría estar acá, tal vez sí, pero hasta ahora, como no se puede, como es una hipótesis que no se puede, digamos, no hay evidencia con la que trabajar, entonces no puede haber laboratorio, ¿no? ¿Qué vas a examinar si no tienes ni un cuerpo,
no tienes ningún pelo, no tienes ningún tornillo, ¿no? Nadie se ha metido con una cámara Full HD a uno de esos platillos a tomar 3.000 fotos, ¿no? Nadie ha dado, digamos, con alguna ley de la física que no hayamos descubierto, porque en teoría deben estar más avanzados, deben haber descubierto algunas cosas. Otra característica del pensamiento, la explicación científica, es la falsabilidad, ¿no? La falsabilidad es cuando tienes una premisa que puede ser probada falsa. Entonces, si yo digo, en Lima nunca llueve, ¿es cierto eso? Puede dar la apariencia, no es una falacia, en realidad da la apariencia que nunca llueve, ¿no? Para los que no viven acá regularmente, ¿no? Sí, en Lima a veces sí llueve, ¿no? Y llueve bastante, uno se puede mojar por completo, inclusive, cada ciertos años en algunas zonas, ¿no? Sí puede llover y pueden haber relámpagos, inclusive, visibles en el cielo en algunos momentos, pero es algo poco común, ¿no? Pero si uno no vive en Lima lo suficiente, uno puede tener esta ilusión de que nunca llueve, jamás llueve, ¿no? Entonces, es una hipótesis que se puede confirmar, ¿no? ¿Cómo se confirma? Bueno, poniendo mediciones y viendo cuánto de lluvia tiene Lima al año, y se sabe, ¿no? Y es una cantidad mínima, pero la tiene. Entonces, es una hipótesis falsable, ¿no? Pero si yo digo que la lluvia es producida por las hadas cuando lloran, entonces es una hipótesis que no puede ser experimentar. O sea, no puedes tú, en principio, probar o negar esa afirmación. Está fuera del ámbito de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo funciona, ¿no? Se observa algo en la naturaleza, se plantea una hipótesis que tiene que ser natural, una hipótesis natural que no incluye elementos sobrenaturales, y de ahí se busca experimentos para probar que sea falsa, ¿no? Se busca probar que esta hipótesis sea falsa, y si no se puede probar falsa, entonces se mantiene como tentativa de veracidad, solamente tentativamente, ¿no? No es recomendable, yo les recomiendo que no se encariñen mucho con las teorías científicas. Puede ser que sean probadas falsas en el futuro, ¿no? Y no porque el método científico sea falso, sino porque el conocimiento no es perfecto, ¿no? Entonces, otra característica es el determinismo. A mucha gente no le gusta que las teorías científicas sean deterministas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que siempre que se descubre alguna regularidad, alguna ley, ¿no? Esta explicación, o sea, la explicación de estas leyes científicas van a tener un mecanismo, ¿no? Un encadenamiento causal. Y este encadenamiento causal tiene un antecedente, ¿no? Y un consecuente. Y esta cadena va, si quieren, del Big Bang, por lo menos, hasta nuestros días. Entonces, el comportamiento que cada uno tiene es consecuencia de una serie de influencias que a veces no se pueden calcular, ¿no? Y no se pueden ponderar, ¿no? Básicamente, si uno tiene esta epistemología, digamos, la idea de que todo es un mecanismo, inclusive el hombre es un mecanismo, ¿no? Entonces tendría que desaparecer la idea de la libertad, del libre albedrío. No tendrías cómo meter esa teoría del libre albedrío en un experimento. No tendrías cómo probar que el hombre es libre, ¿no? ¿Cómo haces, no? Porque cada cosa que descubres es un mecanismo, ¿no? Hay determinantes genéticos. Cada vez, entre comillas, las cosas son más genéticas, ¿no? Descubren el gen para todo, ¿no? Igual, los psicólogos también descubren mecanismos conductuales, ¿no? Y cada vez que descubren una propiedad de la naturaleza, esa propiedad es mecánica, ¿no? Y si es mecánica y si sigue las leyes causales y está predeterminada, entonces no habría espacio para el libre albedrío. Y eso incomoda a mucha gente, ¿no? ¿Qué elementos debe tener una explicación científica adecuada? Acá tenemos algunas figuras que explican en parte la teoría evolutiva, ¿no? El hombre que desciende de algo parecido a un chimpancé gradualmente por selección natural. La selección natural también hace que se diferencien los diferentes animales. Y también, un tipo de selección también, pero causada por el hombre, es la selección artificial, la que hace que aparezcan todos los perros, ¿no? Cada uno de los perros ha sido esculpido por intereses humanos, ¿no? Los perros son bonitos y son tan bonitos justamente porque nos gusta que sean así, ¿no? Y se han hecho a lo largo del tiempo, desde que se separaron de los lobos, se han hecho cada vez más bonitos, ¿no? Son súper tiernos, ¿no? Y mantienen esta cara de niño que no mantienen los lobos cuando crecen, ¿no? Entonces, ¿qué elementos debe tener una explicación científica, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Tiene que tener teorías, ¿no? Entonces, cada vez ustedes siempre se encuentran con
artículos en los periódicos, ¿no? En el Comercio, por ejemplo, o en La República, ¿no? Hay secciones de ciencia y tecnología o de cultura, ¿no? Y leen y un artículo, ¿no? Digamos, ¿y cómo saben? ¿Cómo saben que lo que dicen en ese artículo es cierto? ¿Qué referencia pueden tener? Entonces, lo que pueden hacer es pensar, si la información de ese artículo fuera cierta, tendría que estar apoyada en 3 elementos de la ciencia, ¿no? En teorías, en leyes y en pruebas, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Teorías, leyes y pruebas, ¿no? Entonces, toda buena explicación científica debería tener esos 3 elementos, ¿no? Y el primero de ellos es la teoría, ¿no? La teoría es el director de orquesta, ¿no? Es, de alguna manera incluye a las leyes y incluye también a las pruebas. La teoría es el corpus explicativo, ¿no? Es el modelo que me ayuda a entender lo que estoy observando en la realidad. Si yo les pongo acá un microscopio electrónico y les digo que observen, probablemente ni ustedes ni yo voy a entender lo que estamos viendo. De la misma manera, ¿no? Si se observa lo que sucede en, digamos, el disco de aceleración en torno a un agujero negro, también probablemente no sepamos qué es lo que significa, ¿no? Ni qué significa cada color. Pero justamente lo que te da cada disciplina científica es la capacidad de poder entender bajo este modelo, a través de este modelo, lo que estás observando, ¿no? Igual, cuando van al médico y les toman una ecografía, ¿no? La ecografía es sonido, es un parlante que le ponen acá y la luz, ¿no? El sonido choca con los órganos y de ahí es recibida por un receptor que crea una imagen, ¿no? O sea, a partir del sonido, inaudible prácticamente, ¿no? Crea una imagen, ¿no? Y esa imagen es interpretada por un médico, ¿no? Porque si vemos acá la imagen de una ecografía, no vamos a entender qué estamos viendo, vamos a ver redondelas, ¿no? Formas de grises, pero en realidad no sabemos qué estamos viendo. En cambio, un médico sí sabe, puede identificar cada uno de los órganos y sabe si es sano o no es sano, si hay un problema o no, ¿no? Porque está entrenado, ¿no? Entonces, igual, lo que ustedes están haciendo ahora en cada una de las ciencias que estudian es esto, es aprender estos modelos para poder tener una interpretación de la realidad, de lo que están observando con los sentidos o con los sentidos extendidos, ¿no? Con telescopios, microscopios, etc. Entonces, la teoría es un modelo validado ya por la ciencia. Hay modelos que no han sido validados. Una vez que los modelos son validados, se convierten en teorías científicas, ¿no? Como la teoría atómica, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? Esa es la estructura del átomo. Si yo veo por un microscopio, ¿veo algo similar a eso? No. ¿Alguien puede ver la estructura interna de los átomos? No, son más pequeñas, ¿no? Que la longitud de luz visible, son invisibles. Se pueden ver solamente las partes externas de algunos átomos, ¿no? Ni siquiera de todos. Y sin embargo es un modelo que funciona, ¿no? Genera predicciones, responde a los experimentos y es el modelo aceptado, ¿no? Si alguien tiene una mejor propuesta para explicar lo que se observa, que la proponga y este modelo puede ser descartado. Hasta el momento es bastante estable y probablemente no vaya a cambiar mucho en el futuro, ¿no? De ahí tenemos que dentro de las teorías hay 2 elementos, las leyes y las pruebas, ¿no? La ley, ¿qué cosa es una ley? La ley es una regularidad numérica. Una regularidad numérica que describe un fenómeno natural. Entonces, esta ley es un poco complicada tal vez para ustedes, es bien famosa, ¿no? Pero una más simple, ¿no? Velocidad igual distancia sobre tiempo. ¿Qué significa eso? Es una ley de Newton, ¿no? Imagínense, antes la gente no entendía lo que era la velocidad antes de que apareciera esta ley, ¿no? No sabían que tenía que ver con la distancia recorrida en un tiempo determinado. Entonces, uno puede aplicar esta ley y calcular a qué hora va a llegar a cualquier sitio, ¿no? Tienes la velocidad promedio, tienes la distancia que tienes que recorrer y calculas el tiempo y sabes más o menos a qué hora llegas, ¿no? Si no hubiera tráfico, si la velocidad fuera constante, llegarías exactamente a esa hora, ¿no? Es una ley, permite hacer predicciones, describe una regularidad, ¿no? Y acá tenemos energía igual la masa de la velocidad, bueno, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Eso quiere decir que hay un montón de energía en la masa, un montón de energía por cada átomo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo.
y eso se multiplica por la masa en kilogramos. Entonces, en 1 kilogramo, ¿no?, pueden sacar la cantidad de energía que hay, que es inmensa, ¿no? Y por eso que funcionan las bombas atómicas, ¿no?, porque están aprovechando esta energía que está contenida en la materia. La materia, lo que dice esta fórmula, es que la materia es energía concentrada. Y el último elemento son las pruebas, los experimentos. Los experimentos son importantes. Acá tenemos a Ricardo Morán en Experimentores. Es importante que los experimentos sean adecuadamente planteados, ¿no?, que sean sistemáticos, que sean tan bien detallados que uno pueda replicarlos en otra parte del mundo. Eso es un experimento. Entonces, tú agarras, tienes un experimento, es como hacer un pie de manzana, ¿no?, que tú necesitas ciertos ingredientes para hacer un pie de manzana, cierto proceso, ¿no? Tienes que mezclar los ingredientes en un momento determinado y al final tienes un producto. Si tú fallas en alguno de esos, desde la calidad de los productos hasta el tiempo de cocción o mezclar una cosa antes que la otra, te sale algo distinto, ¿sí o no? Y no va a ser tan bueno. Entonces, si tú planteas y tú dices que puedes hacer el mejor pie de manzana del mundo, deberías poder hacer una receta y esa receta podría ser replicada en cualquier parte del mundo. Pero si tú dices, no, en principio mi receta no se puede replicar, es única, no, pero ¿qué haces? No, es un secreto, ¿no? Pero definitivamente no se puede replicar, ¿no? Entonces, ahí estás cerrando la posibilidad de poder hacer ciencia en realidad, ¿no? Y eso es lo que hacen muchas pseudociencias, ¿no? Dicen que tienen los experimentos, pero no, cuando se les replica no funcionan o no quiere que se les replique, etc., ¿no? Entonces ahí aparecen los pseudocientíficos, ¿no? A veces aparecen experimentos que sí son, que están bien conducidos, pero dan resultados errados, por eso se requiere la replicabilidad, porque a veces el resultado puede dar una apariencia de conexión, de correlación, pero no la hay en realidad. Entonces, por eso hay que replicar los experimentos. Entonces, a veces una vez que se replica ya aparecen resultados más consistentes, pero para los que quieren probar alguna cosa específica se cogen de un experimento de esos antiguos que ya ha sido replicado como falso, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, tenemos esos 3 elementos, ¿no? Los 3 elementos de toda buena explicación científica, que es teorías, leyes y pruebas, ¿no?, o experimentos, ¿no? ¿Cuál de esas 3 es más válida, ¿no? La menos válida, o en todo caso, la menos confiable es las pruebas, ¿no? Si tú tienes que elegir entre confiar en una teoría o una ley y en una prueba, es recomendable confiar en una teoría, porque la teoría incluye a cientos de pruebas. Porque una prueba individual, un estudio en particular, puede estar errado, puede haber error ahí. Entonces, no conviene apoyarse mucho en una o 2 pruebas, ¿no? Más conviene apoyarse en una teoría científica que ha estado años, digamos, intentando ser refutada y tiene cientos de pruebas que la apoyan. Entonces, vamos a ver si podemos responder a esta pregunta con la que comenzamos esta discusión, ¿no? ¿Qué cosa es la realidad? ¿Qué cosa es la realidad, por ejemplo, para un pez? Imagínense que podamos convertirnos en ese pez que está en esa pecera. ¿Y qué veríamos? ¿Qué veríamos en el exterior? ¿Cómo se moverían los objetos para ese pez? Se moverían, digamos, si yo suelto un objeto y estoy fuera de la pecera, vería que cae en línea recta, ¿sí o no? Pero si estuviera dentro de la pecera, si yo fuera el pez, vería que el objeto cae en línea curva. Pero la realidad es que el objeto cae en línea recta, sino que a la hora que la luz impacta en la, digamos, superficie curva de la pecera y da la impresión de que cae de manera curva, pero no, cae recto, ¿no? Igual, uno pone una cañita en un vaso y la caña parece que se dobla, pero no, la caña no está doblada, es una ilusión óptica que se explica científicamente, ¿no? Pero igual, o sea, imaginemos, puede ser que vivamos en un universo contenido en una de esas peceras. Puede ser que la realidad en sí misma sea inalcanzable. Puede ser que el pez esté equivocado y construya, pero el pez podría ser ciencia, ¿no? Puede ser que el pez nunca descubra la realidad en sí misma, o sea, en realidad cómo caen las cosas afuera de la pecera. Puede ser que nunca llegue a eso, pero aún así puede hacer ciencia. Puede construir modelos de la realidad que está observando o cómo la observa, a pesar de que no se conozca que sea la realidad en sí misma, y puede probarlos, ¿no? Y puede predecir que los objetos siempre van a caer en líneas curvas. Ningún objeto va a seguir línea recta. En este mundo no existen las líneas rectas. Todas las líneas son curvas por la curvatura de la pecera, ¿no? Pero él podría, igual, mediante las matemáticas, entender el concepto de línea recta, pero no observarlo jamás en la realidad, ¿no? Aunque, bueno,
Para los objetos adentro de la pecera sí podría haber línea recta, ¿no? Eso sí, si hay dos peces, ¿no? y se comparan, ahí sale línea recta. Pero los objetos fuera de la pecera se moverían siempre en línea curva. Pero uno podría hacer predicciones de eso, ¿no? Y eso es un modelo científico, ¿no? A pesar de que la realidad en sí misma nunca se conoce, ¿no? Entonces, lo que voy a plantear acá es que para la ciencia el tema de qué cosa es la realidad ya no es de tanta importancia. Para los científicos la realidad va a ser el modelo. El modelo que te permite entender qué cosa es una célula, una bacteria, el modelo que te permite entender qué cosa es lo que se está observando, en este caso es una galaxia. Digamos, el modelo te puede permitir saber cuántas estrellas en esa galaxia, a qué velocidad se está alejando o acercando. Esa galaxia de corrimiento al rojo se debería estar alejando, al parecer. Pero uno puede saber que efectivamente la galaxia exista, ¿no? Podríamos todos haber existido recién hace 5 minutos, por ahí que el universo entero no existe. Y el universo se creó hace 5 minutos y nos pusieron memorias en nuestra cabeza con toda una vida, pero ¿tú cómo sabes que has vivido lo que has vivido? ¿Tienes una prueba absoluta de que has vivido? ¿No? Puede ser que te hayan metido esas memorias en la cabeza y que seas un clon que hayan creado hace 5 minutos, ¿no? Podría ser. No puedes tú desaprobar eso, no puedes falsear eso, ¿no? Pero tampoco podrías afirmarlo si no tienes pruebas, ¿no? Entonces los científicos nunca van a tener, o parece que nunca van a tener una prueba absoluta de qué cosa es la realidad. Pero en el fondo no importa tanto. ¿Por qué? Porque la realidad en el fondo es el modelo. El modelo que se construya, el mejor modelo, va a ser la mejor representación de la realidad. A pesar de que nunca se sepa qué cosa es la realidad en sí misma, por ahí que el átomo en el fondo no es así como ese modelo, por ahí que es muy parecido, por ahí que nunca sabremos. Pero lo que sí podemos saber es que este modelo digamos, es la mejor explicación para este conjunto de experimentos, ¿no? Entonces adquiere un valor importante para nuestras vidas, ¿no? Tenemos el modelo de la relatividad, por ejemplo, ¿no? Que es bastante contraintuitivo, ¿no? Concibe el espacio-tiempo como una tela bidimensional y objetos como la Tierra deformarían esta tela, y por eso que los satélites, por ejemplo, orbitan la Tierra, porque están cayendo en esta curvatura espacio-temporal, ¿no? Es completamente contraintuitivo. Nunca nadie ha observado esta tela, ¿no? Igual, nunca nadie ha observado el interior de un átomo, y sin embargo los modelos funcionan. Tenemos también con el modelo de la luz. La luz visible es un pequeño fragmento de todo el espectro de luz, y el resto de luz, infrarroja, microondas, las ondas de radio, por ejemplo, ¿no? Son ondas invisibles, pero que sin embargo se transmiten, ¿no? A través del espacio, se transmiten en medios físicos también, y contienen información. Contienen información que de ahí puede ser capturada por un aparato y traducida a una frecuencia de luz que podamos ver, ¿no? Entonces, imagínense esta idea, ¿no? Información que viaja, información invisible que viaja por el espacio y que uno puede captar con un aparato y traducir a luz visible, a ese pequeño fragmento de luz, para que podamos verla, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos extendiendo nuestros sentidos, ¿no? La ciencia nos permite ver más allá de lo evidente como ningún otro método. En realidad, puedes observar todo este tipo de ondas, traducirlas a ondas visibles y entender cómo funcionan y cómo se comportan, ¿no? ¿Puede alguien alguna vez ver una onda de radio? No. ¿Por qué? Porque en principio no se pueden ver, pero sí se puede entender, se puede construir un modelo, ¿sí?, de cómo esta onda funciona, ¿no? Y este modelo de la luz es mucho más certero que el modelo intuitivo que tengamos de la luz. Entonces, ¿cómo distinguimos un buen modelo de un modelo fallido, ¿no? ¿Cómo distinguimos de una buena explicación científica, de un buen conocimiento científico, de una imitación, de un intento, de un remedio de ciencia, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Si ustedes van donde un médico y el médico les dice que es un científico y que tiene pruebas científicas para ese tratamiento, entonces ustedes tendrían que poder revisarlo por internet, ¿no? Juzgarlo por ustedes mismos y ver si efectivamente el médico tiene razón o simplemente es un charlatán, ¿no? Si el médico utiliza cualquier otro tipo de doctrina, ¿no? Si no es científico,
entonces ahí no habría problema, ¿no? Puede practicar lo que quiera, ¿no? Mientras que no dañe la salud de las personas, pero las pseudociencias, el problema con las pseudociencias es que son tipos de doctrina que se venden al público como científicas y la gente que sabe en general poco de ciencia no las puede filtrar y no puede diferenciar entre información científica de verdad e información científica de mentira, ¿no? Entonces tenemos a la astrología, ¿no? Que se vende en muchos casos como ciencia, ¿no? Y la gente le da mucho valor, ¿no? Cuando uno conoce a alguien, pregunta, oye, ¿cuál es tu horóscopo, no? A ver si somos compatibles, ¿no? ¿Hay alguna prueba de que los astros de verdad impriman la personalidad de las personas? No hay ninguna prueba, ¿no? Más influencia gravitatoria tienen ustedes, más influencia gravitatoria tiene el que está sentado al costado de ustedes que Marte en el momento de su nacimiento, ¿no? No, la astrología fue válida en la época de Ptolomeo, en la Edad Media y en gran parte para los griegos también, cuando el cielo era un domo. El cielo era un domo y las estrellas estaban juntas, colgadas en una especie de bóveda. Entonces, ahí las constelaciones eran conjuntos de estrellas que tenían sentido, pero ahora se sabe que las constelaciones en realidad solamente es como las vemos desde Tierra, porque están en sistemas distintos, inclusive en partes muy distintas de la galaxia. Entonces, no hay una correlación entre constelación y horóscopo, ¿no? Aparte, también se mueven. Las constelaciones de los egipcios eran ligeramente distintas a las nuestras. ¿Por qué? Porque en 5.000 años se mueven ligeramente las estrellas también. La homeopatía, no hablar de la homeopatía, ¿no? Probablemente conozcan a alguien, o tal vez alguno de ustedes consuma un producto homeopático. Es una pseudociencia que cuando se postuló era una hipótesis y se pensó en 1800, ¿no? Después fue probada como falsa y sin embargo, paralelamente a la comunidad científica surgió después todos estos seguidores de la homeopatía. La homeopatía surge en un momento en la medicina cuando los tratamientos médicos eran peores que no seguir nada, ¿no? Porque estaban experimentando con mercurio y con una serie de toxinas en 1800 que a veces mataban a los pacientes más rápido de lo que los curaban. Entonces, hacían bien en tomar productos homeopáticos que no hacen ningún efecto, ¿no? Entonces, les iba mejor a veces con esos productos homeopáticos, ¿no? Pero ahora que se han sometido a pruebas de doble ciego, de laboratorio y se han intentado replicar, no tiene ningún sentido. Y tampoco la teoría tiene ningún sentido. ¿Qué dice la teoría? Un poco para que tengan una idea. Dice que el agua tiene memoria, ¿no? El agua tiene memoria y a la hora que tú mezclas un componente activo con agua y lo mueves, el agua captura la memoria del componente activo, ¿no? Entonces ellos diluyen el agua, entonces le echan 50% de agua, lo mueven, de ahí lo separan otro 50%, así, y hacen disoluciones de 1 en 10.000, ¿no? Imagínense repetir ese proceso, ¿no? 10.000 veces, ¿no? Al final, si uno cree en la teoría atómica y cree en el modelo atómico, uno podría calcular en esas altas disoluciones cuántos átomos habría por cada botella del componente activo y al final no habría, la probabilidad de encontrar un átomo de componente activo en esas botellas es 0. Es como si tú tiraras una cucharadita de remedio en Lima, ¿no? Y esperaras un par de semanas a que se disperse por el océano y de ahí tomaras una cucharita de océano en Japón y te la tomaras y pretendieras que te hiciera un efecto, ¿no? Eso es la teoría homeopática, no tiene ningún sentido. La acupuntura también, ¿no? Incluso hay médicos, ¿no? Que no revisan el tema, que no revisan los últimos estudios y recomiendan a sus pacientes este tipo de práctica, ¿no? Que cuando se ha sometido a verificación ha sido probada como falsa, ¿no? Hay algunos estudios que sí la validan, hablan entre un 10 y 20%, pero son de todos los estudios los menos controlados, ¿no? Los estudios que tienen una mayor calidad, donde hay doble ciego, por las mejores universidades, apuntan a que no hay ninguna relación. Entonces, no solamente es, digamos, encontrar una o dos pruebas, sino es revisar todas las pruebas, todos los estudios, ¿no? Y ver hacia dónde apunta, ¿no? Porque a veces es fácil escoger, ¿no? La prueba que me conviene para probar mi hipótesis, pero uno tiene que revisar todas las pruebas, todos los estudios que se han hecho y darle mayor peso a los que tengan más controles, ¿no? Y en este caso, todos los estudios bien controlados, ¿no? Prueban que la acupuntura no funciona, es un placebo básicamente, ¿no? Como la homeopatía. La ley de la atracción, ustedes han visto la película El Secreto, a unos se la creyeron,
mírenla, se la recomiendo. Ahora ya no van a salir convencidos, pero dicen que uno puede alterar los cuantos del cuerpo con la mente, ¿no? La mente, de alguna manera, el poder mental puede influenciar en la materia a nivel cuántico de una manera que si uno piensa de manera positiva, alinea las partículas positivas y de esa manera genera pues una atracción de lo positivo, ¿no? Entonces, si uno está pensando en positivo y todo, va a traer lo positivo hacia ti, ¿no? Entonces, si uno es optimista, van a pasar cosas positivas, ¿no? Entonces, inclusive te dicen, si leen el libro o ven la película, dice que uno, si quieres viajar, por ejemplo, no tienes que ahorrar para comprar el pasaje, no tienes que ir a comprarlo, tienes que pensar que quieres viajar, ¿no? Y te va a llevar solo, ¿no? Si quieres una bicicleta o si quieres un carro, no tienes que ahorrar para comprarlo, no tienes que ser positivo, pensar todo el día que quieres el carro y un día te lo van a regalar o el universo se va a alinear de tal manera que vas a tener tu carro. Y lo más importante no es ahorrar para comprarte un carro, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es tener pensamientos positivos, ¿no? Para que el carro aparezca, ¿no? Entonces, la frase esfuerzo es éxito no tiene ningún sentido para los que creen en la ley de la atracción. Hay otras pseudociencias como la criptozoología, ahí tienen una foto, la clásica del monstruo del lago Ness, ¿no? La criptozoología es el estudio de los animales que los científicos no quieren aceptar que existen, ¿no? Los animales como el yeti, el abominable hombre de las nieves, pie grande, como el chupacabras, como las sirenas, como los reptiloides, etc. Hay un montón de animales ahí que los científicos supuestamente no quieren aceptar que existen, ¿no? Y a la hora que uno revisa la evidencia encuentra 2 o 3 fotografías de lejos, mala resolución y ninguna prueba física. No hay ninguna prueba física que este monstruo haya existido. Sin embargo, ahora Ness está en el mapa. Ahora Ness vive del turismo que generó esta leyenda del monstruo del lago Ness, ¿no? Antes no estaba en el mapa, alguien probablemente se inventó la historia y ahora viven de eso y les va muy bien. Es un buen atractivo turístico, ¿no? Igual lo que ha pasado ahora en Islandia, ¿no? Que han inaugurado, o bueno, están construyendo un templo para los dioses nórdicos como Thor, ¿no? Parece que en esta construcción les cayó un rayo y se retrasaron las obras, ¿no? Entonces parece que Thor no estaba tan contento de que hagan un templo. También está la teoría de los niños índigo, que no es psicología, es parapsicología, ¿no? Por si acaso no es un diagnóstico psicológico. La favorita de muchos, los alienígenas ancestrales, ¿no? Dicen que prácticamente nuestros antiguos peruanos no tuvieron ningún mérito, ¿no? Todos se lo copiaron de los alienígenas, o los alienígenas construyeron las cosas, ni siquiera fueron ellos los que las construyeron, ¿no? Y si la construyeron, en realidad era mano de obra, porque la idea, ¿no? Genial de Machu Picchu, de las pirámides de Caral, tiene que ser alienígena, ¿no? Igual las líneas de Nazca, ¿no? Ellos no pudieron, los Nazca no pudieron haber hecho las matemáticas, son muy brutos, tienen que haber sido alienígenas los que le enseñaron cómo hacer. Entonces le quita mérito, pues, a nuestros antiguos peruanos y a las antiguas culturas de todo el mundo, ¿no? Porque resulta que todo fue hecho por esos alienígenas, ¿no? Y se imparte en el History Channel, ¿no? Esos canales donde se filtra mucho de pseudociencia, así que están advertidos. Y la ufología, la clásica, ¿no? De la creencia en seres extraterrestres, ¿no? Que deberían existir, pero no hay ninguna prueba que nos hayan visitado. ¿Cómo diferenciamos entre una cosa y otra, ¿no? Entre una buena explicación científica y una explicación pseudocientífica, ¿no? ¿Cómo diferenciamos entre astronomía, la ciencia de verdad, y astrología, la pseudociencia? ¿Cómo diferenciamos entre medicina científica, medicina de cualquier hospital acá central, ¿no? Y medicina alternativa? Terapia con imanes, ¿no? Que no funciona, ¿no? Te ponen unos imanes para que supuestamente el imán, ¿no? Te cure, ¿no? Y cura el cáncer, cura todo, cura hasta la homosexualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si eso es verdad, ¿no? No, en serio. ¿Cómo diferenciamos entre una cosa y otra? Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a pasar un videito porque para no cansarlos tanto, de un detector de mentiras de pseudociencias que fue ideado por Carl Sagan, ¿no? Que fue el de la serie Cosmos original, que siempre recomiendo. También recomiendo la serie Cosmos de Neil deGrasse, reeditada. Y ese es un kit que nos ayuda a detectar la mentira, ¿no? Entonces, así, una manera de verlo es saber qué debería contener una buena explicación científica, ¿no? Leyes, teorías, pruebas. Ustedes ya lo saben, ¿no?
Y por otro lado, ¿qué kit, o sea, qué herramienta básica puedo utilizar para detectar a estos impostores, ¿no? A gente que hace a pasar por científicos y no lo son? Entonces, podrían aplicar este kit de detección de mentiras. El video dura 15 minutos y ahí tenemos unos 40 minutos para preguntas y diálogo abierto si tienen alguna duda, ¿ya? When we're growing up, we tend to be pretty credulous. We just believe almost anything that people tell us, especially authorities and adults and textbooks and politicians and television, YouTube, the internet. I mean, there's just this sort of sea of information coming at us. And how can you tell the difference between, it's right or it's wrong? How do you know? People believe weird things because our brains are wired up to find meaningful patterns. You think if you see the face in the cloud or the face on Mars or the Virgin Mary in a grilled cheese sandwich or on the side of a window. Many patterns are real, and it's good to know what those patterns are, and that's called learning. We connect A to B, and often A really is connected to B. Problem is, a lot of patterns are false. They're superstitious thinking. They aren't real. Well, I'm often asked when I give talks, why should we believe you skeptics? And my answer is, you shouldn't. You shouldn't believe anybody based on authority or whatever position they might have. You should check it out yourself. And we call this generally our baloney detection kit, sort of inspired by Carl Sagan's idea that there's a lot of baloney out there and we need a kit to detect it. And that kit is called science, and that's what science does best. So the first of our baloney detection questions you should always ask when you hear somebody make a claim is, how reliable is the source of the claim? You do expect some errors to creep into data, of course, but the errors should be scattershot. They're random. This way, this way, this way, this way. The errors are here and there, and they kind of cancel each other out. If the errors are all in one direction, slanting toward a particular belief, then that makes us suspicious that there's something else going on. Like the global warming skeptics, for example, will often pick and choose data that always slants toward that particular belief, or their errors always slant toward skepticism about global warming. And that tells us there's something else going on there. So a second question to ask is, does the source often make similar type claims? For example, New Age people, the people that believe in spirituality and ghosts and haunted houses and UFOs and all this, they believe the whole thing. They tend to be more susceptible to magical thinking, or maybe they're heretics just for the sake of heresy. Rather than following the data to see if that is a heretical idea that's going to overturn the mainstream, maybe. Usually that doesn't happen, though. The point here is you want to have a mind open enough to accept radical new ideas, but not so open that your brains fall out. So the third point in our baloney detection kit is to have the claims been verified by somebody else. You make a bold claim, somebody else has to be able to go out and test it. So the classic case study on this is 1989 cold fusion claim. Pons and Fleischmann hold a press conference. They announce, look, we can produce fusion in a jar on a desktop. This will solve our energy crisis. This will be energy too cheap to meter. This will change the world. Everybody was all excited. It was in the headlines, front page news, the whole thing. Until people went out and tried to replicate their experiment and nobody could do it. So that told us right away, okay, there's something else going on here. It's a byproduct or an artifact. It's a chemical reaction. It's something other than what they claimed it was. So when you make a claim, if you don't have the data that other people can then go to their labs and run the experiment just like you did, if they can't get the same results, there's something wrong there. And in science, we require that. So our fourth point in our baloney detection kit is to ask, does this really fit with the way the world works? When you get one of those emails about the Nigerian, inheritance of $20 million, if you'll just send your money to them and then they'll send you the big pile of money, really, come on, is that really the way the world works? I mean, a pile of money for nothing? Probably not. For example, in archaeology, we often hear about, the pyramids, the mystery of the pyramids. Who built the pyramids? The Egyptians built them. Oh no, they couldn't have built them, because, wow, they're incredibly complex and so on. Well, it's just a pile of rocks, right? I mean, they had a lot of free time, a lot of cheap labor, never rains,
centuries to build these big pile of rocks. Come on, it's not that complicated. But even if it were true that somebody else built the pyramid, say maybe 20,000 years ago, this is one theory. Maybe the lost continent of Atlantis and the Atlanteans came over there and built the pyramids. If that were true, when you do the archaeological dig, you should find the tools, the trash, the junk of the people who lived there, the houses where they lived, and that is what you find, dated at the time of the Egyptians. So if it was the aliens or the Atlanteans or whatever, you would find other artifacts to support that. So our fifth question you always want to ask, has anyone tried to falsify this or disprove the claim? In other words, it's one thing to pile up a bunch of evidence, go, look, I have this radical new idea, here's my arguments in support of it. Okay, interesting, but what are the counter-arguments? Have you thought about that? Have you thought, what else could be explaining this? Because if you don't do it, somebody else will, usually with great glee, in a published public forum. You really have to kind of think about what your critics would say, not because you care about your critics, but because they may find something you're not thinking of. So you got to think along those lines. Try to disprove your claim. So our sixth point in our baloney detection kit is to ask where the preponderance of evidence points to, this theory or some other theory. Anybody can make a claim and then pile up a few points in favor of it. The question is what about all the other evidence? Is it also leaning toward this, or is it leaning toward that other theory that you're trying to challenge? So at all times, like in the theory of evolution, for example, creationists will say, well, just, what about this one little thing here? Well, okay, maybe there's a few gaps, or we can't explain this or that. But what about the 10,000 other pieces of evidence that are explained by the theory of evolution? How would you explain those with your other theory? In a way, science is a little bit like solving a crime. The guy never confesses, right? So you have to piece together the evidence that's available. And is it this guy, or is it that guy, or did this happen or that happen? And the way criminologists work is they try to kind of look at the mass of data and go, you know what? It's all kind of pointing that guy did it. And let's see if we can build our case. And that's a little bit how scientists work. There's always other ideas. The question is, what's the one that the preponderance of evidence points to? So our seventh point is to ask, are the people making the claim playing by the rules of science? That is, are they using the logic and reason and empirical evidence and testing and corroboration and so forth? Or are they just trying to make a case for their particular claim? So for example, a nice case study is the difference between UFO proponents and the members of the SETI community, the Search for Extraterrestrial Intelligence. They both are interested in aliens, but there's a radical difference in the two communities. The one community, the UFO people, they tend to not be scientists, they have no training in science, they don't do experiments, they're not trying to disprove their claim by looking for other explanations, and yet the SETI people, by contrast, they're looking for ways to disconfirm their idea, they're running experiments, they're testing their hypotheses, they're trained professional scientists. So even though they both have the same interest, or there are aliens out there, they come at it at radically different perspectives. And that's why one we call science, SETI, and the other one we call pseudoscience, ufology. So the eighth point in our baloney detection kit is to ask if the claimant is providing a positive evidence in favor of their theory or just denying evidence for the other theory. That is, it's one thing to compile a list of problems with the other guy's theory. So you have to actually have positive evidence in favor of your contrary or heretical theory. So, for example, you often see the UFO people say, well, we don't, I'll ask them, where's the evidence? Where's the UFO? Where's the alien body? Well, they covered it up. They've hidden it. It's hidden in Area 51, or they buried the bodies in Roswell, or, they're at some Air Force base. Okay, that's just negative evidence. That's saying, I don't have positive evidence. All I can say is that they concealed the evidence. Okay, that doesn't count. I'm sorry. They'll often hold up these government documents with big blocked out type and go, look at that. The fact that something is covered up for some national security military reason, that doesn't mean it's extraterrestrial. There may be a terrestrial reason for that. So when Bigfoot people, they say, well, Bigfoot's out there. Okay, maybe, there could be a bipedal primate running around in Canada somewhere. Show me the body.
oh, well, you know, the bodies, they hide and they're very secretive and there aren't that many of them and so on. Maybe, but look, you want to name a new species of biology, you got to give us a type specimen. You know, an actual body that we can dissect and look at, you can look at, and I can look at, photograph, put it in a museum, take it to the lab, and so on. It's not enough to have negative evidence against the other theory. You got to have positive evidence in favor of your theory. So on our ninth question in the baloney detection kit is, does the new theory account for as many phenomena as the old theory? Anybody can find a few anomalies that the current prevailing theory doesn't seem to account for. In other words, in science, it's okay to say, I don't know, you have a few anomalies, a few mysteries, and so on. But what pseudoscientists tend to do is they tend to take those few handful of mysteries and say, well, that's my whole new theory. At Skeptic Magazine, we always get these long, single-space type manuscripts of a theory of everything. And it always starts off, you know, Newton was wrong, and Einstein was wrong, and Stephen Hawking is wrong. But I have worked out this new theory of physics that explains the world. But the question is, can this new theory explain all the other things that Newtonian gravity explains, and Einstein's global general relativity explains, and quantum physics explains? You know, if they explain one little thing, that's really meaningless unless they can explain all the other stuff that's currently explained. So the 10th question we should always ask in our baloney detection kit is, do the personal beliefs and ideologies and worldview of the person making the claim, is that what's driving their research, or is it the other way around? In other words, science and everything else is really, it's done by people, and people have biases. Confirmation bias, we look for and find confirmatory evidence for what we already believe, and we ignore the disconfirmatory evidence. This is a classic case. So, for example, we did a whole issue of Skeptic Magazine on global warming, and I had a left-wing scientist and a right-wing scientist and a scientist with no wings at all. And, I mean, why would there be scientists with wings, you know, political leanings? Well, because they're people, and they vote. And something like global warming, well, you can see by just listening to talk radio and so on, this is very ideologically driven, where people, you know, say, well, if I'm pro-business, I have to be skeptical of global warming. Wait, how about just following the data? Shouldn't the data tell us whether the Earth is getting warmer or not? Well, it is. And shouldn't we be able to discern from the data whether the global warming is caused by human activity or not? Yes, we can, and it appears that it is. So what's all this politics stuff? Well, because we're people. So in science, at some point, you have to remove politics and ideology and say, what is the data? What the baloney detection kit does there with our little 10 questions is it helps us, when we encounter a claim, think about it in different ways. What you're going to find is that there's a range. Some are just obviously bogus. The Earth is flat. No, it's not. It's round. You know, the Earth is going around the sun, not vice versa. Yes, okay. There's things that we know for sure are true. Evolution happens to be one of those. Maybe global warming is sort of leaning toward that now, but it's taken a while. And there's other things like maybe some radical new theories about the cosmos, whether there's multiple universes out there. Well, that's sort of more in the uncertain range. And then there's things that are almost surely not true, like, you know, psychic telepathy, where I can read your mind, that sort of thing. Those are surely not true. So you get this range of probably true to probably not true. Science is the best tool ever devised for understanding how the world works. And everybody knows that because they all go to doctors. And if somebody's flying at 30,000 feet in a plane, they're not skeptical of math and engineering. They know this is the best design possible, and so on. So most of us, when we're playing with our iPods or we're using our Google search engine and we're on the internet and we're watching our high-def televisions and so on, we love science. We know science works. And we know the basis of it is sound and all that stuff. It only comes to a few things, like when it comes to, you know, what's the meaning of life, or where did we come from? What is it, you know, what does it all mean? What's the future? You know, there we start to think, well, maybe I should be skeptical of science. In fact, really, science is the best thing ever devised for understanding the world. We should love it. Visto una herramienta de detección de pseudociencias, ¿no? Por un lado es importante que sepan de la teoría científica, pero
pero también es importante, por otro lado, que tengan esta herramienta para detectar las pseudociencias, ¿no? Y hay lo que se llama evidencia positiva y evidencia negativa, ¿no? Evidencia positiva es un tipo de evidencia física que tú puedes presentar y decir, bueno, acá está el cuerpo, acá está el tornillo, acá está el experimento que podemos replicar, acá está el telescopio, el microscópico, observa, ¿no? Construye uno igual, obsérvalo desde el otro lado del mundo y llegas a la misma conclusión. Es evidencia positiva, algo que, digamos, los científicos pueden analizar, ¿no? Evidencia negativa es un misterio, es un hueco en el conocimiento. Es decir, bueno, como no explicamos hasta ahora, gracias, como no explicamos lo que sucede en un agujero negro, como aparentemente la teoría de la relatividad colapsa en espacios tan pequeños como un agujero negro, entonces no funciona la teoría, ¿no? O entonces ahí debe haber otra cosa, ¿no? Por ahí está la quinta dimensión, como en la película Interestelar, ¿no? Que hipotetiza sobre, ¿no? Por ahí que uno entra a un agujero negro y encuentra, ¿no? Y se encuentra o llega a la quinta dimensión. Sería equivalente a llegar a otro universo, ¿no? con una dimensión extra, ¿no? Y sería difícil que la materia pueda sobrevivir cuando le cambian las reglas de juego, no sé, ¿no? Pero en todo caso, nadie sabe lo que hay en un agujero negro, entonces puede inventar lo que quieran, ¿no? Pero eso sería evidencia negativa, ¿no? Como no sabemos qué está pasando, entonces yo tengo esta explicación que tiene algo de sentido de acuerdo a la ciencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si tenemos algo que no podemos explicar y que en principio nunca va a ser observado, podemos actuar como si no existiera y podemos negarlo, ¿no? Tenemos la famosa taza de té que orbita el Sol, ¿no? Que digamos, tú puedes creer que existe, tú puedes creer que no existe, no hay manera de probarlo, o las teorías de las supercuerdas, ¿no? Cuando no hay manera de probar una teoría, te puedes apoyar en la elegancia de la teoría, así es elegante con esas teorías científicas, ¿no? Entonces, hay cosas que en principio tú no puedes probar como falsas, ¿no? Como la creencia, digamos, una entidad como el alma, ¿no? El alma supuestamente es inmaterial, el alma no pertenece a la naturaleza como la entienden los científicos, ¿no? Entonces, no puedes comenzar a hacer un experimento para probarla. ¿Cómo haces, no? ¿Cómo harías un experimento para probar esto de acá? Entonces, eso se convierte en una premisa que no es infalsable. O sea, tú no puedes probar ni la veracidad ni la falsedad, ¿no? Y parece que puede quedar... otra cosa es estudiar los estados alterados de conciencia, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Y uno podría pensar que tal vez la hipótesis del alma sobra a la hora que uno encuentra cómo funcionan los mecanismos del cerebro y cómo emerge la mente a partir de estructuras físicas, no, pero ese es otro tema, ¿no? Pero el concepto del alma, en principio, es infalsable, ¿no? Otra cosa es cuando hay artefactos, ¿no? Los cientólogos tienen un artefacto que mide el tetán, ¿no? Que es el alma que ellos piensan que tenemos, en vez de alma, tenemos tetán, ¿no? Entonces, y que es un alma extraterrestre, ¿no? Que nos posee. Y para poder medirla hay que usar un artefacto que uno puede, digamos, probar que no funciona, que es un algoritmo que repite números al azar, ¿no? Entonces, uno puede probar los artefactos, uno puede probar la homeopatía, ¿no? En este caso, tú tienes un producto que dice que cura el resfriado, digamos, ¿no? Tú puedes probarlo, puedes tener tu grupo de control, tu grupo experimental y probar eso, ¿no? Y probar que es falso. Entonces, tú puedes, desde la ciencia, tú puedes decir con toda seguridad, la homeopatía es falsa. Ahí no hay ningún problema. O sea, no funciona, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es falsable. Acabas de explicar lo que es la teoría negativa, ¿no? Se piensa que, se dice que, ¿no? Pero hasta ahora no se sabe con seguridad, ¿no? Lo que hay, las supuestas pruebas son videos, que los videos todos pueden ser trucados, ustedes saben, ¿no? Y los más clásicos han sido probados como falsos, como en realidad engaños, ¿no? ¿Han visto la fotografía del monstruo del lago Ness? ¿Se acuerdan cómo es? Y sale acá el monstruo. Y cada chupina de agua es así más o menos, ¿no? Entonces, tú puedes calcular
porque esta chupina de agua, ¿cuál es el ancho de una chupina de agua? Así, tal vez, no sé, unos centímetros, no puede ser de unos metros de ancho, ¿no? Entonces, en la fotografía, la chupina de agua es prácticamente el ancho del cuello del monstruo, ¿no? Lo que quiere decir que ese objeto es muy pequeño. Ese objeto debe ser más o menos, es un flotador más o menos de ese tamaño que han puesto encima, pues, ¿no? Lo más probable, ¿no? Entonces, esta que es la más clásica, la supuesta evidencia, ¿no? Y así pueden observar, y hablan con gente que estudia de fotografía, hay varias maneras de identificar el engaño en estas fotografías, pero así no puedes identificar el engaño. ¿Eso es evidencia de que existe? No, podría ser que lo hicieron tan bien que no se puede identificar. La acupuntura, como saben, insertan agujas en los chakras, supuestamente. Lo que tenemos concentraciones de energía en los chakras, en los diferentes, y esos fluyen. Y cuando esa energía no fluye bien, se introduce esas, ¿no? Entonces, primero que el concepto del chakra y energía, ¿sí? ¿No? No es un concepto falsable. Eso no puedes probar la existencia del chakra. No puedes probar la existencia de esas energías. Para comenzar, ¿no? Entonces te das cuenta que hay problemas con la teoría, ¿no? Primero. Y segundo, a la hora que se ha probado, funciona igual que la digitopuntura. La digitopuntura es cuando te apretan así con el dedo, ¿no? Funciona igual que un masaje también, ¿no? Entonces, claro, es más, la gente normalmente se relaja al máximo antes de que te claven las agujas. Ya te vas predispuesto completamente, ¿no? Entonces, el efecto placebo es un efecto real, ¿no? Y estas cosas funcionan básicamente por efecto placebo. Los lugares donde te aplican es un lugar zen, ¿no? Te ponen música, viene acá, ¿no? Es una hora de, ¿no? No es como un médico regular que te ve 5 o 10 minutos, te hace unas preguntas frías porque quiere saber qué tienes y te da tu pepa, ¿no? Entonces, obviamente, con una infraestructura como esta no hay cómo competir, ¿no? Y también ganan bastante, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, es importante identificar estas medicina alternativa que en muchos casos va a funcionar por efecto placebo, ¿no? Eso hay que diferenciarlo de la medicina tradicional, que es muy distinto. La medicina tradicional en muchos casos ha sido validada y probada, ¿no? Hay cosas que el kion desinflama, por ejemplo, ¿no? La manzanilla también. Entonces hay varios productos naturales que funcionan y tienen propiedades médicas. Y eso es medicina tradicional, que puede estar probada como válida científicamente. Pero la medicina alternativa a veces es medicina tradicional, pero no siempre, ¿no? Medicina alternativa, por definición, y tengan cuidado con ese tipo de medicina, es por definición una medicina que ha sido probada como falsa, como la homeopatía, varias veces, o medicina que todavía no ha sido probada, o que en principio es infalsable. Entonces, por un lado tienen la medicina alternativa, que es un engaño abiertamente, y otro tipo de medicina que no ha sido probada, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo se prueba dentro del ámbito de medicina tradicional, apenas prueban algo que funciona, se adopta en la medicina científica. O sea, los científicos siempre están buscando nuevos tratamientos y apenas aparece algo que funciona, se adopta de manera universal en todas las clínicas del mundo, ¿no? Hay redes donde se imparte la información, pero lo que buscan los médicos es experimentos, ¿no? Exámenes que sean controlados, ¿no? Y que sean confiables de verdad, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo no me quiero ir contra la comunidad. Yo soy psicólogo, por si acaso, y pretendo ser psicólogo científico. El psicoanálisis definitivamente no es una ciencia, ¿no? Pero para que sea una pseudociencia, tiene que pretender serlo. Yo no sé si los psicoanalistas pretenden ser científicos, pero si lo pretendieran, obviamente estamos en una teoría infalsable. ¿Cómo sabes si es ciencia o no? Abre un libro de los psicoanalistas, abre los libros de los psicoanalistas. ¿Y qué vas a ver? Vas a ver que hablan de un caso, de ahí hablan de un segundo caso, en el tercer capítulo hablan de un tercer caso, y de ahí al final del libro, a partir de 3 o 4 casos, se construyen una interpretación teórica, ¿no? ¿Dónde está la experimentación?
¿Dónde está la definición operacional? ¿No? ¿Dónde está la medición? Siquiera, ¿no? ¿Están midiendo algo? No. Es puramente interpretativo. Se quedan en una sección del digamos, gráfico que vimos de cómo funciona la ciencia, ¿no? Entonces, yo la clasificaría como una filosofía digna, respetable, como cualquier otra, una filosofía que en muchos casos es tan certera como otras terapias, como terapias científicas. ¿Por qué? Porque se conoce tan poco de la naturaleza humana que a veces estas, digamos, terapias no científicas funcionan, ¿no? Hasta que se descubre el mecanismo científico por el que funcionan, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido y espero que les haya gustado.